pero que los contienen, son más complejos en principio. Hay una conjetura que dice que los P y los NP son lo mismo. La conjetura realmente dice que no son lo mismo, pero nadie ha encontrado un problema que sea P y que no sea NP. El problema de decidir si un pliegue, si un mapa de cicatrices que cumple esas propiedades se puede colapsar es un problema NP, o sea, en un principio difícil. Bueno, pues no sé, quién sabe, quizá algún día, a mí me haría mucha ilusión que alguien encuentre pues, el primer ejemplo de problema NP que no es P y que sea papiroflexia, ¿no? Por lo menos tiene, pues hay unos cuantos artículos publicados sobre esto y solo para ilustrar que estas pequeñas ideas, estas tonterías, estas pajaritas, aunque uno se reía un poco, ¿no? Lo utilizaba para hacer coña, para hacer rechaza sobre los proyectos grandilocuentes, pues a veces contienen más riqueza de la que pensamos. Bueno, pues estas condiciones cumple un mapa de cicatrices. Y os voy a hacer una pequeña modelización muy simple de cómo se crea papiroflexia, cómo se diseña un perro. ¿Veis? Ahí está, primero está el objeto ideal, ese pastor alemán, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero simplificar el modelo. Hacemos el grafo que tenéis ahí a la derecha. Eso es fácil, ¿no? Como es un perro, haces un mapa ahí haces ese diagrama con palitos, ese grafo, ese de arriba, y ya tienes más o menos el esquema de lo que va a ser el perro. Ese esquema lo puedo reordenar, ¿veis? De una manera más simétrica, como vemos ahí en la mitad. Y luego, ahora este es el momento difícil en el que, bueno, a mí lo que me gustaría es tener en papiroflexia una base, que es esto de aquí, una base con aletas independientes, ¿veis? Con aletas independientes que esté relacionada con ese grafo y de manera que yo con mis conocimientos en papiroflexia puedo doblar ya estas aletas y me sale un perro, ¿no? Y de la cabeza, de la punta de la cabeza, yo con mis técnicas, digamos que con un poco de experiencia, sabes cómo sacar de ahí una oreja, cómo sacar de ahí cosas. Entonces el paso difícil, el momento difícil de esta modelización es cómo sacar de un grafo conocido, con unas longitudes, con la proporción que queremos, cómo sacar esa base, ¿no? Bueno, pues vamos a dar alguna idea de cómo se hace esto. Mira, aquí es una base para hacer un caballo, una base no es muy grande, pero aquí ya se ve esta punta que va a ser para la cola, estas otras dos puntas que van a ser para las patas traseras, para las patas delanteras y para la cabeza. Esto es una base. Es un estado preliminar, ¿no?, del pliegue. Si deshago, pues obtendría un cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está deshecho de todo. Es este mismo caballo. Con esta base sale el caballo que veis ahí, de Sally Stenberg. Ese caballo me lo regaló él, de hecho, el de la foto. Y sale, al deshacer el papel, bueno, la foto es esa figura de pliegues tan complicada, pero no hace falta complicarla tanto. En este estadio ya se puede dar por diseñado casi el caballo, por lo menos hasta el nivel en el que las matemáticas nos pueden ayudar. A partir de aquí ya pues hay que darle a darte, ¿no? Pero las matemáticas nos pueden ayudar a obtener del diagrama que hemos visto antes, obtener esta base. ¿Y cómo es eso? Pues voy a dar una idea perdón. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos con el mismo grafo de antes, hemos representado de otra manera, ¿no?, como al proyectar nos da el grafo que teníamos antes. Y lo más del modelo es cómo obtener ese mapa de cicatrices que veis a la izquierda. Si yo doblo por esas dobleces del mapa de cicatrices, lo colapso, como antes se colapsó la pajarita, yo tendría pues esa base que veis a la derecha, que ya, hombre, no se parece mucho a un caballo, pero esas puntas luego yo ya las sé afinar, sacar unas patitas, etc. Pues bueno, vamos a ver la idea fundamental del proceso. Para eso he traído este papel. Vamos a empezar a diseñar el caballo, por lo menos una pata, ¿no? Pues la pata la voy a sacar de esta esquina del papel. Entonces, para eso voy a doblar el papel así, por la parte blanca. Vamos a doblar por la mitad, porque claro, esta punta es de 90 grados, es demasiado grueso, ¿no?, demasiado ancho para una pata. Bueno, al doblar he hecho una bisectriz. Eso es muy fácil en papiroflexia, una bisectriz. Fijaros, es coger este lado, unirlo con este, y estoy obteniendo una bisectriz directamente, ¿no? Con regla y compás. Bueno, no es cuestión de comparar los métodos, pero con regla y compás yo me acuerdo que había que hacer así, luego así, cogerla. La papiroflexia es un golpe, ¿no? Todo lo que sea dividido entre dos es muy fácil con papiroflexia. Por contra no puedes hacer un círculo, ¿no? Pero bueno, vamos a afinar un poco más la pata. Esta pata es demasiado gruesa, entonces vuelvo a hacer la bisectriz de este ángulo, así, otra bisectriz, y a esta pata pues parece un poco más. Pero ahora cambio de idea, en vez de un caballo quiero hacer una mantis religiosa.
me ha gustado. Entonces, unas patas un poco más finas, voy a hacer un poquito más fino todavía. Y voy a decidir la longitud de la pata de la mantis. Aquí veis, voy a hacer una pata pues así. Doblo y marco, ¿veis? Ya tengo pues la patita ahí doblada, más o menos. Entonces, la cuestión es muy simple. Este papel que he reservado, que tengo aquí para la pata de la mantis, no se puede utilizar para nada más. La cabeza de la mantis tendré que hacerla con el resto del papel, las alas también. La patita saldrá de aquí, pero este papel está reservado para la pata de la mantis. Entonces, voy a desplegar, desplegando los modelos, es como se aprende, cómo funcionan, voy a desplegar y voy a ver qué papel he reservado para la mantis. Y si despliego, tengo, como intuitivamente igual habéis adivinado, fijaros la poligonal que se ha creado aquí, ¿veis? Es una poligonal de... voy a pintarlo para que se vea mejor. Es una poligonal que si hubiera hecho una pata más fina todavía, doblando por la mitad, ya se parecería más a un arco de circunferencia, ¿veis? Entonces esto me da una pista. Ah, ¿una circunferencia de qué radio? La longitud que quería para la pata. Entonces, si yo quiero hacer, las mantis tienen 6 patas. Si yo quiero hacer 6 patas, tendré que trazar elijo las puntas donde van a estar y tendré que trazar 6 circunferencias o 6 arcos de circunferencia. Y ese papel estará reservado. Y esos arcos de circunferencia tendrán que ser disjuntos. ¿De acuerdo? También podemos pensar, bueno, he sacado la pata de un vértice, pero ¿la podemos sacar de aquí de un lado? Por supuesto, la podemos sacar de un lado, y si la sacamos de un lado, como estaréis imaginando, en vez de hacer un arco de 90 grados, haremos un arco de 180 grados, ¿no? Vamos a sacar una pata un poco más gruesa. Bueno, esta va a ser la cabeza, por eso lo he hecho un poco más gruesa. Luego veis, sale otra poligonal de este tipo, ¿veis? Esta. Sale al hacer este mismo proceso. Y si la sacáramos del centro del papel, haríamos un círculo entero. Eso sería como un paraguas, cuando lo despliegas y lo pliegas, lo mismo. Entonces ya estamos trasladando el problema artístico o técnico de hacer una base que tenga estas longitudes al problema geométrico de distribuir en un cuadrado de papel de forma óptima unos cuantos círculos que aprovechen el papel de manera óptima. Que aprovechen el papel quiere decir que sean tangentes esos círculos, ¿de acuerdo? Entonces, como dice Robert Lang, aquí lo que hay que hacer es poner a trabajar a la gente muerta. Suena un poco más, no suena tan duro en inglés igual. Ahora hay que poner a trabajar a la gente que ya ha pensado en esto. Y esta foto de mi amiga matemática Ana Raposo de Lugo dice: a sabiduría popular resolve o problema de Kepler. Ahí pone o problema de Kepler, ¿no? Problema de Kepler de distribuir las, ¿no? Fijaros, se distribuyen las mazorcas para hacer esmolillo, que es la manera de, ¿no?, que sean tangentes unas a otras. Pues esa misma cosa vamos a aplicar para distribuir bien los círculos en una figura compleja. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de Robert Lang. Mirad este saltamontes. Bueno, es una langosta. Las patas de delante y las de atrás tienen longitudes distintas. Entonces mi problema es, fijaros, tengo el abdomen y las dos alas, ¿ves? Independientes, tres puntas independientes, largas, y otras dos más largas para las patas de atrás. O sea, 1, 2, 3, 4, 5 puntas largas, ¿no? Y luego tengo puntas cortas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 para las patas pequeñas, 2 para las antenas, otra para la cabeza. Entonces veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para el abdomen. Aquí las puntas largas, de las puntas largas saldrán, perdón, de aquí saldrán las patas, de estas puntas largas saldrán el abdomen y las alas, y con esta otra punta saldrá la cabeza, ¿de acuerdo? Que la metemos también para adentro. Y con los circulitos pequeños, ¿veis? Los círculos que están ahí arriba a la derecha y arriba a la izquierda son simétricos, pero tienen longitudes distintas, ¿veis? Longitudes distintas. Este hombre ha hecho incluso un programa de ordenador que te calcula de manera óptima, ¿no?, en un proceso óptimo, para distribuir unos ratios de una cierta proporción entre ellos y ya diseñar la figura que te quede niquelada. Bueno, este programa de ordenador te da una figura que quizá no sea muy divertida de plegar. Te da el gris pattern, que se dice, el mapa de cicatrices, luego tú doblas por ahí y te saldrá pues una base que se proyecta. Pero nadie te dice que eso vaya a ser bonito al final, ¿no? Pero por lo menos ayuda al artista a tener varias soluciones técnicas de aplicado. Y a veces pues una le acaba inspirando.
Vamos a ver este ejemplo en otra figura. ¿Veis? Esta libélula ya tiene las patitas distintas. Las patitas de adelante son más cortas, las patas del medio más largas y las de atrás más largas. ¿Ves? Le llama Dragonfly Mariler, que las patas son distintas. Y ahí se ven pues, los círculos grandes de su mapa de cicatrices, son para las 4 alas, y la punta del medio, el círculo grande que está en el medio, es para el abdomen alargado de la Nariburguchi. ¿Y qué más tiene? Es importante poner las alas en el borde del papel y no en el centro, porque las alas van a cambiar de color. En esa figura, que no se vea bien, las alas son de otro color. O sea que incluso tiene todos esos detalles técnicos. Y el carramarro que veis a la izquierda es el carramarro violinista, que tiene una pata mucho más larga. Para hacer esta pata, esta largura, para conseguir esta largura ya se hace no lo que es un círculo, sino que lo que se llama un río, que es una banda que se reserva para hacer segmentos del diagrama de árbol que hemos visto antes. Bueno, pues todas estas cosas son pequeños lugares comunes que tiene el diseño y hoy en día es relativamente fácil si uno quiere hacer un insecto con este tipo de técnicas, que se pueden ilustrar un poquito en qué consisten. Se llama la técnica del empaquetado de círculos, circle packing, dicen si queréis buscar por internet. Y bueno, todas estas técnicas las describe Robert Lamm en un libro que tiene, se llama Origami Design Secrets, y es un libro muy agradable de leer y muy práctico. Mucha gente está diseñando hoy en día bichos, sobre todo insectos, con este tipo de técnicas. Algunos más bonitos que otros. Todo es decir. Y bueno, él ha hecho el programa suyo, que es gratuito, el 3Maker. ¿Veis? A la izquierda lo que es el grafo. El grafo tiene sus vértices, los distribuyes en el papel de una cierta manera, ¿no? El 3Maker te da eso. Te dice también cuando una distribución de un árbol dentro de un cuadrado va a poder ser rellenada con otras rayas de manera que colapse la base. Y hay incluso un teorema que tiene publicado: si se cumple una cierta relación entre las distancias, es al fin y al cabo que la distancia medida en el árbol sea más pequeña que la distancia medida en el papel, es algo bastante lógico. Siempre hay una manera de colapsarlo. Y él incluso lo ha optimizado con un algoritmo para conseguirlo. Bueno, pues lo tienen por ahí publicado, su teoremita. Y bueno, y los resultados que obtiene son bastante chulos. Mirad a la izquierda el stick diagram, que se llama, el diagrama de palitos del ciervo, eligiendo incluso los radios de toda la... No son cornos, son astas, ¿no? De todas las astas del ciervo. Y lo mete al ordenador, le da un botón y le sale, pues el ciervo se da movimiento a la derecha. Bueno, por supuesto que no es así, con el botón, dando al botón, obtienes soluciones y luego tienes que plegarlo y darlo, ¿no? A él le quedan preciosos, ¿no? Ese es el Roosevelt, el ciervo de Roosevelt Elk, muy bonito. Bueno, esa es una de las... Y esta es la portada del libro, Origami Design Secrets, donde le enseña pues un montón de técnicas. Incluso hay una segunda edición, con más técnicas todavía. Este libro está muy bien, su magna opus. ¿Veis esa capa? Esa capa dice también cómo hacer texturas, cómo hacer escamas, cómo pensar las escamas, ¿no? En el radio, en el papel previamente. Es muy complejo. Hay muchísimas técnicas, todas basadas son aplicaciones de geometría elemental, casi todas. Ya el aspecto computacional no, pero casi todos son aplicaciones de geometría elemental. Hay muchos más métodos. Os voy a contar el de Kawahata, que es particularmente bonito porque utiliza una propiedad muy bonita de los triángulos. Mirad, la idea es la siguiente. Kawahata dice que es mucho mejor no poner nodos dentro del papel. Es mejor distribuirlos a lo largo del borde del papel. Entonces él hace igualmente, veis ahí hay un índice de una cabra, ¿no? Pues un impala, lo modeliza igual que la con un árbol de ese tipo y después explota. ¿Para qué? Explota para distribuir estos nodos, para distribuirlos con sus longitudes aquí en el borde del cuadrado. Ahora nos queda decidir pues cómo rellenar aquí los pliegues, ¿no? Aquí puedo poner las longitudes y poner en los círculos correspondientes, ¿de acuerdo? Pero me queda rellenar todo esto de aquí dentro. ¿Cómo se rellena? Pues se rellena con una propiedad muy bonita. Voy a sacar de aquí no tengo. Bueno, me fabrico yo. Necesitaría un triángulo para poder hablar de esto.
Fijaros, aquí se ve bastante bien cómo rellenar. Voy a aventurarme a cortar esto así un poco con los dientes. A ver si me puedo permitir. Con los dientes, no, claro. Los dientes quiere decir así. Quiere decir de aquella manera. Pues esto es un triángulo. Voy a hacer una demostración de estas sin palabras, que es voy a doblar por las tres bisectrices del triángulo. Ya sabéis lo que ocurre, ¿verdad? Pues lo que ocurre es que lo sabéis previamente, es que concurren, y es que precisamente aquí no solo, no lo voy a demostrar, lo voy a verificar, comprobar con este papel. ¿Veis? Las tres bisectrices, he doblado por las tres bisectrices del triángulo, y las tres bisectrices al doblar, que es muy fácil doblar una bisectriz, es llevar un lado sobre otro. Es más, en un cuadro ni siquiera tiene por qué estar el vértice presente. Tú llevas un lado sobre otro y doblas. ¿Recordáis? Con regla y compás, cuando te sales del papel, tienes que hacer una paralela y las dos paralelas se acaban junto, que me acuerdo, mis tipos era así. Con esto llevas no tiene otra potencia, el método de las bisectrices. Y lo bueno es que, ¿ves? Apuntar por las tres bisectrices, de manera natural todo esto colapsa. Colapsa en un... ¿ves? Pongo aquí el papel. Voy a hacerlo otra vez, doblo por las tres, pellizco por las tres bisectrices y esto se puede colapsar y meter en un libro. Y de manera que tengo aquí, ¿veis? Tres aletas independientes. Voy a miraros así, ¿veis? Las estáis mirando de frente, son tres aletas independientes, cada una con su longitud. ¿Qué longitud? Las longitudes que tienen en el lado del triángulo. ¿Veis? Ahí tenéis el esquema mucho mejor hecho. Yo solo lo he demostrado, perdón, lo he identificado, pero veis, ahí tenéis las longitudes que se determinan por esa línea perpendicular a la que sale del centro y que es perpendicular del centro y que es perpendicular al lado. Bueno, entonces, mirad, si yo quiero obtener dos aletas independientes de longitudes A y B, una manera de hacerlo es poner esto en el borde del cuadrado, esto es A y B, y pintar en el cuadrado un triángulo que tenga el incentro aquí arriba en esta vertical. O sea, es algo así como al doblar un triángulo de esta manera utilizando el incentro, o tengo aletas independientes, yo al bicho que he querido diseñar aquí antes he llevado las longitudes de los lados al lado, las he dispuesto en el lado del cuadrado, entonces necesitaría ahora pintar triángulos cuyos incentros me den las aletas independientes que quiero. Y lo bonito es, ya es un problema geométrico, es calcular, yo cojo aquí dos longitudes dadas, yo he pintado este triángulo, pero podrían haber sido un montón de triángulos distintos que tengan el incentro que me den estas longitudes. Si uno plantea el problema con coordenadas, pues puede demostrar que el lugar geométrico de todos los incentros posibles es una hipérbola. Es una hipérbola. ¿Ves? Ahí tenéis pintada la hipérbola, que me da todos estos triángulos, tienen el incentro de manera que me produciría estas dos aletas independientes. Entonces, pues ¿cómo completo el diagrama que me ha hecho antes Kawahata? Pues lo completo dibujando todas esas hipérbolas y viendo dónde se intersecan entre sí. Allá donde se intersequen dos hipérbolas entre sí, tendré un nodo más del prisma. Este método es una manera de garantizar que al final tenga aletas independientes de esa longitud. Bueno, son unas cuantas ideas matemáticas que este hombre expuso en uno de esos congresos que hacen en Japón de papiroflexia, origami matemático y de matemáticas aplicadas al diseño. Las ideas son bastante simples, pero luego son muy efectivas y tienen también su aspecto computacional. Como veremos después, pues acaban interesando pues, a mucha más gente. Y veis, pues, son los círculos que les salen a Kawahata, pues tampoco tienen mucho que envidiar a los que diseñan Robert. Vale. Estas pequeñas ideas quería daros sobre diseño, tampoco sin pasarnos. ¿Qué quiere decir sin pasarnos? Que de estas técnicas pues solo están al servicio del diseño del arte, ¿no? Pero os voy a poner os quiero leer este chiste, un origami de Roberto Brasi de los años 80. Salen dos figuras de Kasahara y dice la gallina al perrito: Foti está estudiando las matemáticas del origami. Dice que para estimular su propia creatividad. Ah, sí, ¿cuál es su último modelo? Pues integral de tangente raíz cuadrada, no sé qué. Bonito, ¿no? Dice que no todo es la técnica, que al final pues también hace falta un poco de arte, un poco de cerebro para enseñar.
vamos a hacer un pequeño impasse y hablar de todas las relaciones, que es que cómo con papiroflexia se pueden crear texturas, crear objetos matemáticos. Las teslaciones están muy de moda en la última década, ha habido una explosión de las teslaciones. Antes ibas a una convención de papiroflexia y todo el mundo quería hacer la mantis religiosa de Roland Coe, la avispa de Camilla y tal. Hoy en día vas a una convención y hay mucha más gente con un cuadrado así de papel, doblado en una cuadrícula 64 por 64, o una rejilla, un retículo de triángulos equiláteros 32 por 32 y doblando figuras como estas, teslaciones. Son una precisidad. Creo que me ha dado por todas las fiebres de papiroflexia. Por las presentaciones todavía no me ha dado mucho porque ha sido un poco más tarde, pero la verdad es que hay que reconocer que hacen figuras preciosas, que evocan a la Alhambra incluso. Bueno, pues hay mosaicos muy chulos en todo esto, mosaicos muy chulos. Aquí hay mosaicos repetitivos, también habría no repetitivos, y ahí incluso siempre hay una mente que, como todos decimos, norte, sur, este, oeste, aquí dice arriba, ¿no? O sea, da con algo más que se puede hacer. Y mirad, las teslaciones acaban haciendo un plisado en el papel. Ese plisado esconde papel, pero claro, luego lo puedes liberar y puedes liberar volumen, liberas volumen. Entonces este hombre ha aprovechado las teslaciones para generar volumen pues, de una manera, me parece, artística, matemática, bueno, pues lo tiene todo. A mí me encanta. Ese hombre se llama Joel Cooper. Vive en una caravana, no, eso no es. Pero ese es un hombre que yo no sé dónde saca el tipo, pero hace unas figuras tremendas y una mente, es un Nabucodonosor, hecho también de esta manera. Alguien me preguntó hace una charla, eso es que luego se lo pone así en la cara y aprieta, ¿no? No es como una mascarilla, es intencional, lo hace de verdad. Joel Cooper, buenísimo, teslador extraordinario, rostro sonriente. Pues, bueno, tiene incluso hay teslaciones, yo os digo, no periódicas, Rose, etcétera, pero claro, por supuesto las hexagonales son esas que llevan la palma. Aquí tenéis varios rostros entrelazados, bueno, todas las ideas que se os pueden ocurrir, pues yo de Cooper, pues ya las habéis hablado, es algo tremendo. No es ninguna tontería la planificación para hacer la rejilla inicial de papel, no es ninguna tontería la planificación. Ahí la propagación de los errores de redondeo puede ser enorme, enorme. O sea, hay que pensar muy bien cómo doblar. Cuando pliegas el papel, no haces el papel de elefante tan duro, generas una cicatriz y se ancha un poquito el papel. Además, con el tiempo se acabará humedeciendo un poco y expandiendo. Entonces, hay que pensar, hay que ir haciendo las cicatrices de manera uniforme. No hagas primero todas las verticales, luego todas las horizontales, o primero las de un lado, luego las del otro. Y cuando te basas, a veces te tienes que fiar en medidas anteriores. Entonces es más importante basarse primero en medidas centrales compartidas y después en las más finas. O sea, tiene su pequeña lógica de la propagación del error también en papiroflexia. La veremos después, en el taller de la menor escala, no vamos a hacer mucho de esos, pero veremos también esas ideas de propagación del error. Hace poco me contaron, no sé, algún experimento de estos, no sé si el Challenger, no es una leyenda urbana, es algo parecido, que había un error muy gordo en el método numérico que utilizaba un ordenador para, precisamente, y que tiene que ver con propagación del redondeo. Para resolver una ecuación diferencial, coge el intervalo en el que trabaja y se parte en un montón de cachitos, y el ingeniero turno que estaba ahí lo dividió en cachitos de tamaño 0,01, creo 0,001, algo así. Lo que pasa es que la máquina trabaja en binario, entonces 0,1 en decimal está muy bien, muy nítido, pero en binario con ceros y unos tiene una expresión periódica. Luego veremos también la expresión periódica, ya veréis, con papiroflexia. Tiene una expresión periódica. Y lo malo es que lo programó de manera que primero calculaba h, el intervalito, y luego sumando. En vez de primero dividir y redondear solo una vez, ¿no? Si vas sumando h, vas sumando el paso, que se llama, vas expandiendo mucho el error. Entonces, eso no es ninguna tontería que tengo mucho en cuenta cuando se llegan teslaciones de este tipo. Pues así se estrelló algún artefacto. Bueno, vamos a otro de los tótems de la papiroflexia y las matemáticas, que es los poliedros, ¿no? Con papiroflexia se pueden hacer multitud de poliedros. Iba a decir hacer, lo bonito es que se representan, que hay muchísimas representaciones, muchísimas distintas.
Por ejemplo, ¿qué poliedro es este? Pues, hombre, esto es una cosa un poco rara. Poliedros son pues un conjunto conexo que está formado por caras. Ahora, ¿qué es el poliedro? Pues el conjunto de caras, lo que hay dentro, el conjunto de vértices. En un libro de poliedros que me encanta a mí, que es el libro de Cromwell, dice que conviene dejarlo así en el limbo, esa definición. Es mejor no definirla de todo, porque te va a seducir una u otra. Lo importante es saber dónde pisas y de qué estás hablando. Aquí, fijaros, ¿es un poliedro? Pues sí, para mí sí. Yo lo que veo aquí son estos vértices. ¿Ves? Estos vértices. Aquí un cuadrado, aquí un triángulo. Este es un sólido arquimediano, es el cuboctaedro, ¿no? Pero, sí, es el cuboctaedro. Y entonces en cada vértice concurren pues dos triángulos y dos cuadrados. ¿No? Perdón, dos cuadrados y dos triángulos. Bueno, lo que tiene de bonito es que hay muchísimas maneras de hacer cuboctaedros. Hay muchísimas distintas. En la piroflexia hay cuboctaedros que se hacen por vértices, otros que se hacen solo las aristas. Se hace solo el marco de aristas, por ejemplo. El marco es también como el poliedro. Hay otras figuras que hacen pues, las caras completas. Bueno, vamos a ver un poquito de todo. Lo que tiene de bueno, pues, quería enseñaros algún poliedro más. Ahí tenéis el icosaedro, en la portada de Mathematical Monthly. Espero que ese icosaedro no está bien dibujado. Alguien lo hizo notar una vez, no me meteré en ello demasiado. Bueno, ocurre que en el icosaedro se ve un pentágono y en un pentágono regular el lado es paralelo a la diagonal, ¿no? Pues en el icosaedro hay otra línea más que tenía que ser paralela. Entonces, cuando lo representas en dibujo, o las tres son paralelas o las tres concurren. No puede ser que dos concurran y la tercera sea paralela, ¿no? Es lo que ocurre, creo, en ese diseño. A partir del número no sé cuánto ya cambiaron el diseño. Bueno, ¿qué es lo bueno que tiene la papiroflexia modular para hacer poliedros? Que se hacen con piezas, se hace sin usar pegamento, y es muy importante artísticamente cómo se genera la trabajón. Y lo bueno es que da mucho juego. Hay un montón de cubos posibles para hacer, pero también da juego, por ejemplo, aquí tenéis un cubo hecho con dos piezas, y lo bonito es que, mirad, es una disección del cubo que yo no conocía. Esto es de hace un par de meses, en la revista Origami Tanteidan japonesa, publicaron esta, y claro, os viene una disección del cubo que yo no conocía, que está bastante chulo, ¿no? Os lo hago paso para que lo tengáis en la mano y veáis. Octaedros hay miles, pero fijaros, aquí que ha diseñado mi amigo Juan Pedro Rubio, con este octaedro se hacen, os voy a pasar el objeto para que lo veáis, pero este por ejemplo se ha hecho con tiras. Cada módulo de la tira, la tira es así, completa, se ha hecho con tres piezas. Cada pieza es una tira y me va haciendo un ciclo completo que hay en el octaedro, ¿verdad? En el octaedro, para hacerlo. De manera que además están encajados como los anillos de Borromeo, que si quitas uno de los anillos, los otros dos no están entrelazados. Entonces, pues fijaros, la papiroflexia misma te da pie a hacer un montón de representaciones distintas con las que se ven distintas propiedades. Si queréis podéis pasarlo. Y bueno, te da pie incluso, cubos hay muchos, como veis, pero es que también hay cubos, como estos, aquí hay dos cubos intersecados, ¿veis? Este tipo de cosas es relativamente fácil, no voy a decir de diseñar, pero de hacer esto es relativamente fácil de diseñar. Esto es de David Green, es esta figura. Como veis, muy bonito, pues con piezas distintas consigues producir los dos cubos girados. Más cosas que se pueden hacer. Aquí veis un tetraedro y pues habréis visto muchos el puzzle de madera que consiste en darle un tajo aquí, ¿verdad? El tetraedro que tiene una sección cuadrada. Pues aquí Satoshi Kamiya pues da una vuelta de tuerca más y nunca mejor dicho la vuelta de tuerca porque con este tetraedro de aquí damos así una vuelta de tuerca, y mirad, están las dos piezas del puzzle que habréis visto muchas veces de madera aquí en los extremos, ¿veis? Una pieza de otra pieza y en medio queda el volumen de un cubito. El volumen de un cubo. Y cuando hago así ahora, con un poco de cuidado, 1, 2 y 3, ¡clac!, se colapsa en el tetraedro. Pues bueno, todos estos juegos y así son muy fáciles de hacer, muy fáciles de conseguir con papiroflexia. Son relativamente fáciles de conseguir. Entonces no solo está el diseño de poliedros, sino que te acerca mucho a las propiedades de los poliedros. Bueno, no voy a... Y aquí están otro tipo de figuras. He tenido una chiquitina porque no me cabía en la mochila. Se hace con el módulo de Sonobé.
es un módulo muy versátil que sirve para hacer un montón de poliedros distintos, ¿no? Este tipo de poliedros estrellados, como los virus, etcétera, pues son muy fáciles de hacer y además versátiles porque se pueden hacer